¿Qué tal, mis amigos de YouTube, Facebook. Facebook, en Twitter, te dijo Twitter? tu hermano, como dijeras. A ver, otra vez. ¿Qué tal, mis amigos de YouTube, Facebook y Twitter? En representación de mi hermano, o en ausencia de mi hermano Enrique, estamos aquí presentes con todo gusto para hablar del tema que hoy tiene que presentar, quiere presentar mi hermano Vicente. Te escuchamos. Por parte, decía Enrique, a ver, vamos a hablar sobre Adán y Eva. Pues si Adán y Eva son un mito, son una realidad. Eso acontece ahorita en muchas partes, incluso en institutos bíblicos, incluso sacerdotes, incluso muchas personas ya ponen a Adán como un mito, como si fuera nada más el nombre de Adán el que representa a todos los hombres del mundo, pero que no era un ser en singular y en particular. Entonces vamos a hablar sobre ese tema, que es lo que nos decía mi hermano Enrique, que le han hecho algunas preguntas ahí en YouTube y Facebook, ¿verdad? Bueno, ok. Hoy existen muchas personas, muchas, que niegan varias verdades de la revelación de Dios. Muchas, y pues esas verdades están estipuladas en la Sagrada Escritura. Y una de las más relevantes, porque ya tengo confundido, ando cansado, no sé, yo ando grabando los videos, bueno, una de las más relevantes es la existencia de Adán y Eva. ¿Y por qué digo que es una de las más relevantes? ¿Por qué? Porque si Adán y Eva no existieron, bueno, entonces tampoco existió el pecado original. Tampoco existe el pecado original, y sin pecado original, pues no hay nada que redimir, tampoco existe nada que redimir, ¿verdad? Y entonces, pues al negar la existencia de nuestro primer padre, Adán, como ser en singular, personal, con un pecado, pues negamos entonces, anulamos la necesidad de la redención de nuestro Señor Jesucristo, anulamos la historia de la salvación, anulamos el protoevangelio, el primer evangelio donde pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su deseo, anulamos todo eso, atentamos totalmente contra el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Si negamos a Adán y Eva, atentamos totalmente contra el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no lo digo yo. Ustedes saben que siempre me baso en las tres fuentes: magisterio, tradición y Sagrada Escritura. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero como la otra vez me decían, no nomás digas nombres, ¿y qué significa? Bueno, vamos a ver primero qué es el Catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Que la otra vez me decían, no, pues nomás dices así, te sigues el largo. Bueno. Yo no, que eso no sabía. Bueno, para eso estás, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica contiene la exposición de la fe, la doctrina y la moral de la Iglesia Católica, iluminados por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Y es considerado el Catecismo de la Iglesia Católica como la fuente más confiable sobre aspectos doctrinales de la Iglesia Católica. Este catecismo puede ser consultado, citado y estudiado con libertad por todos los miembros de la Iglesia Católica para aumentar el conocimiento de los aspectos que son fundamentales en nuestra fe. Y no nomás puede, yo diría, debe la gente de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, en el numeral 389 de este catecismo nos dice así, habla sobre la doctrina del pecado original y dice: la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de Jesús, que es el Salvador de todos los hombres. La Iglesia sabe bien que no se puede lesionar, escuchen bien, que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que por el pecado de nuestros primeros padres, toda la humanidad estamos marcados. Eso lo dice en el numeral 390, lo pueden ustedes constatar. Dice: la revelación nos da la certeza de fe, de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres, muy claramente, por nuestros primeros padres. Y luego abre un paréntesis y pone Concilio de Trento, Decinger 1513, de Pío XII, encíclica Humanis Generis, el IBI 3897, un discurso de Pablo VI del 11 de julio de 1966. Todos ellos, todo esto habla del pecado original, ¿verdad? Bueno, al ver estas referencias que nos confirman la existencia de Adán, que se abre en paréntesis en el Catecismo de la Iglesia Católica, primero dice la encíclica Humanis Generis. Vamos a ver la encíclica Humanis Generis del Santo Padre Pío XII. Bueno, ¿qué es una encíclica? Empezamos por ahí, porque ¿qué relevancia tiene que es una encíclica? Bueno, ¿qué dijo? Pues una encíclica son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, dirigida por el Papa a los obispos y a todos los fieles del mundo. O sea, es una carta solemne del Papa a todos los fieles del mundo y a los obispos. Estas cartas tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas de las cartas que escribía San Pablo? Sí. Y es el documento más importante que puede escribir el Papa, una encíclica.
Bueno, veamos qué nos dice la Humanis Generis de Pío XII respecto a Adán y Eva y el pecado original. Dice así: por todas estas razones, el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo. De eso ya hablamos, Enrique y yo, en un video que se llama Big Bang o Evolución. O sea, no prohíbe la teoría del evolucionismo, la doctrina del evolucionismo, que de una materia precisamente Dios toma para hacer el hombre. Eso no lo prohíbe en pasta, pero tampoco lo acepta. Lo único que sí, dice aquí, es, mira, dice que sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, pero manda a defender con fuerza que las almas son creadas inmediatamente por Dios. ¿Sí? Ahorita nos podemos ir, pero lo puedes ver mejor en el de Big Bang, o Big Bang o Dios. Y ahí podemos entender un poquito más porque es muy profundo todo este tema. Ella no prohíbe, o sea, permite que haya estudios científicos sobre dónde proviene el ser humano, si viene si nuestro Señor provocó una explosión, si no, todo eso ya lo vimos en ese tema. Bueno, y es muy largo, eso no lo prohíbe. Pero lo que sí dice, manda a defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios, mas ha de hacerse de manera que las razones sean examinadas y juzgadas seria y moderadamente y templadamente, y que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, a quien Cristo, fíjate qué importante, que todos se sometan al juicio de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de fe. Fue a la Iglesia. Ahora entramos en ese, por eso tenía que leer primero esto, porque después dice en el número 30 de Humanis Generis de Pío XII, dice en el número 30, ese fue el 29, más cuando ya se trata de otra hipótesis, o sea, habló del evolucionismo, no está prohibido, pero se tienen que someter al juicio de la Iglesia, ¿verdad? Más cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, que es la gente que dice que fueron muchos Adanes, que venimos de varias razas diferentes, que unos nacieron africanos, unos asiáticos y que de ahí se empezó a desarrollar el mundo. Aquí está hablando de esto, dice, más cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría. No pueden abrazar la teoría que después de Adán, hablando en particular, hubo en la tierra verdaderos hombres que no procedían del mismo, por natural generación, o bien que de Adán, fíjense lo que está prohibido, o bien que de Adán significa el conjunto de muchos primeros padres. Esto está prohibido, pues se llama el poligenismo, ¿verdad? Bueno, dice, hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo por natural generación, o bien que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, repito. Pues no se ve claro, dice aquí, no se ve claro cómo puede compaginarse con las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia, que enseñan que el pecado original procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual. Eso dice, en la encíclica de Humanis Generis, por un solo Adán individual, no por muchos Adanes, y que es transmitido a todos los hombres por la generación, o sea, por generación de tener hijos, y es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. Bueno, ¿y qué es inherente? Porque me dice que no diga palabritas, es que ahí dice sí, pues describimos que es inherente. Inherente significa que este pecado, por ejemplo, aquí dice que este pecado es inherente a cada uno de ellos. Inherente significa que es esencial y que es permanente en un ser, que no se puede separar de este ser, que forma parte de su naturaleza, por parte de nuestra naturaleza tenemos el pecado y no depende de algo externo. Eso significa, ¿verdad? Bueno. Y luego dice en el número 31, lo Humanis Generis, así como las ciencias biológicas, antropológicas e históricas, algunos traspasan audazmente, fíjate, los límites que la Iglesia ha establecido. O sea, mucha gente se pasa lo que la Iglesia ha establecido, y es deplorable el modo libre de interpretar, deplorable, o sea, está mal, el modo de interpretar los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Los autores de esta tendencia para defender su causa sin ninguna razón invocan la carta que la Comisión Pontificia para los Estudios Bíblicos envió no hace mucho tiempo al arzobispo de París. Ellos meten esta carta, pero fíjate lo que sigue diciendo aquí. Más la verdad es que esta carta, no es como ellos dicen, más la verdad es que esta carta advierte claramente, escuchen esto, que los 11 primeros capítulos del Génesis, porque sabemos que la Biblia está escrita proféticamente, históricamente, poéticamente, hay varios aspectos literarios, pero aquí no habla que es ni poética ni figurativamente. Aquí dice, más la verdad es que la carta advierte claramente que los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque no concuerdan con el método usado por los historiadores grecolatinos y modernos, pertenece al género histórico, o sea, es real, en un sentido verdadero. Esto dice en el número 31. ¿Va? Y contiene, fíjense, el Génesis del capítulo 11 es histórico, no es poético, no es profético, no, es histórico y contiene ya las verdades principales
y fundamentales en que se apoya nuestra propia salvación, y también una descripción del origen del género humano, cómo empezó, y del pueblo escogido de Dios. En el 33 dice: sabemos que la mayoría de los doctores católicos consagrados, esto fue en 1950, en aquel tiempo dice, sabemos que la mayoría de los doctores católicos consagrados a trabajar en las universidades, en los seminarios y en los colegios religiosos, están muy lejos, en aquel tiempo, de caer en esos errores, de un poligenismo, de muchos adanes, o que nada más era una representación. Dice que hoy abierta y ocultamente se divulgan. Desde 1950 se divulgaban estos errores. Por cierto, afán de una novedad o por un inmoderado celo apostólico. O sea, quiero predicar y predico lo que sea. ¿Sí me explico? Para estar en contra, no podemos predicar lo que sea, tenemos que estar en Claro. ortodoxia. Bueno, y dice así, continúa diciendo, y sabemos que esas nuevas opiniones hacen de su presa entre los incautos, o sea, los menos, entonces no existió, no, pues bueno, pues yo, dice, y sabemos que esas nuevas opiniones hacen su presa entre los incautos, por lo que preferimos, por eso se hizo esta encíclica, poner remedio en los comienzos, antes que suministrar una medicina cuando la enfermedad esté ya demasiado avanzada. Prefieren decir ahorita, antes de que avance más toda esta tontería y toda esta herejía, poner una medicina. Por lo cual dice, después de meditarlo y considerarlo largamente delante del Señor, para no faltar a nuestro sagrado deber, mandamos, es una orden, a los obispos y a los superiores generales de las órdenes y congregaciones religiosas, cargando gravísimamente sus consecuencias, que con la mayor diligencia procuren el que ni en las clases, ni en reuniones, ni en conferencias, ni en escritos de ningún género se expongan tales opiniones, la del poligenismo, en modo alguno, ni a los clérigos, ni a los fieles cristianos. Y continúan el 34, sepan cuantos enseñan en institutos eclesiásticos, que no pueden en conciencia ejercer el oficio de enseñar que les ha sido concedido, si no acatan con devoción las normas que hemos dado, y si no las cumplen con toda esa exactitud. Bueno, en la formación de sus discípulos. Esfuércense, dice, para contribuir al progreso de las ciencias que enseñan, pero eviten el traspasar los límites establecidos por nosotros, por el Papa, por la Iglesia, por el Magisterio. Dado en Roma junto a San Pedro el 12 de agosto de 1950, año 12º de nuestro pontificado. Está condenando el poligenismo. Bueno, ¿qué es el poligenismo que condena esta encíclica? Es una teoría sobre los orígenes del hombre que postula la existencia de diferentes linajes para las razas humanas. Y se opone entonces a la teoría dominante en la misma antropología, que es el monogenismo. El poligenismo se opone al monogenismo. El monogenismo es que todos venimos de uno solo, de Adán y de Eva. Algunos mitos de diversas culturas dan una explicación poligenista del origen del hombre, pero, la interpretación poligenista de la Biblia es una exégesis, herética, es una herejía. No lo digo yo, lo dice la Iglesia. El poligenismo ha sido condenado por la Iglesia Católica a partir de esta encíclica que vimos, de Humanum Generis, de Pío XII en 1950, que al mismo tiempo que ellos entendían que podía ser compatible el evolucionismo con el catolicismo, ponía ceras y rectas objeciones a la compatibilidad del poligenismo con la doctrina del pecado original. Si hay un poligenismo, no existe el pecado original. No es un solo pecado que manchó a todos. Vamos a continuar. Para que está muy interesante porque no son palabras mías, son palabras de la Santa Iglesia Católica. Bueno, ahorita que leímos el Catecismo de la Iglesia Católica, nos hace también referencia al Concilio de Trento, dice ahí, y al Décinger 1512. Bueno, primero, ¿qué es un concilio y qué es un Décinger? Ahí vas a ver. Bueno, un concilio es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica a la que son convocados todos los obispos para reconocer las verdades en materia de doctrina y de práctica y proclamarla. Nosotros, si recordamos, en el primer concilio de Jerusalén, decían los apóstoles que se hizo para ver ese asunto de la circuncisión con San Pablo y San Pedro, y decía, cuando ya salió del concilio, dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles más carga, más que no coman esta carne, no hagan esto, pero eso es la circuncisión. No. Nos ha parecido bien, fíjate, saliendo del concilio a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el Espíritu Santo quien inspira en los concilios las verdades de fe. Lo decía la Sagrada Escritura, vendrá el Espíritu Santo y les recordará todo cuanto les dije sea nuestro Señor y les hablará referente al pecado. Entonces, eso es un concilio donde habla el Espíritu Santo y todos los obispos de la Iglesia Católica. Bueno, ahora, ¿qué es un Décinger? Décinger es la denominación común por el que conocemos la obra denominada, lo voy a leer porque está en latín, nomás no sé leer muy bien, digo, no tengo una pronunciación, pero dice así, Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum. O sea, en español, digámoslo porque
Claro, Quiere decir, el compendio de las definiciones de los símbolos y de las declaraciones de las materias de fe y costumbres. Es la denominación común por la que conocemos la obra denominada del compendio de las definiciones de los símbolos y de las declaraciones de materia de fe y costumbres, ¿verdad? Conocida como lo que conocemos como magisterio de la iglesia. Pues te digo, cuando hablan de un Denzinger es el magisterio de la iglesia quien habla. Okay. Entonces, estamos hablando por eso tradición, magisterio y sagrada escritura. Este Denzinger fue publicado por primera vez en 1854, por eso se llama así, por Heinrich, como mi hermano Rick Heinrich Denzinger, dedicando su primera edición a su santidad Pío IX, perdón. Y contiene los documentos más importantes, estos Denzinger contienen los documentos más importantes del magisterio, incluyendo definiciones papales, documentos de concilios ecuménicos y concilios locales y otros documentos de relevancia para la historia de la iglesia. Ahora sí que dijimos que es un concilio en Denzinger, digamos que dice el concilio y que dicen los Denzinger acerca del pecado original de Adán y Eva, si existieron o no. Okay. Por eso quiero decirles quiénes son ellos. Decreto sobre el pecado original, sesión quinta, 17 de junio de 1546, dice el Denzinger 1511. Para que nuestra fe católica, sin la cual es imposible agradar a Dios, limpiándola de los errores, permanezca íntegra e incorrupta en su sinceridad, y el pueblo cristiano no se ha llevado de acá para allá, por todo viento de doctrina, como quiera aquella antigua serpiente, enemiga del género humano, o sea, el demonio, entre los muchos males con que en estos tiempos es perturbada la iglesia de Dios, también sobre el pecado original y su remedio suscitado, también sobre el pecado original y su remedio ha suscitado no solo nuevas, sino hasta viejas disensiones, problemas por esto. El sacrosanto, fíjense lo que dice, el sacrosanto ecuménico y universal concilio de Trento, legítimamente reunido en el Espíritu Santo, lo que te decía con el concilio de Jerusalén, reunidos en el Espíritu Santo, bajo la presidencia de los 3 delegados de la sede apostólica, queriendo ya venir a llamar nuevamente a los errantes y confirmar a los vacilantes, siguiendo los testimonios de las Sagradas Escrituras, de los santos padres y de los más probados concilios, y el juicio y sentir de la iglesia, establece, confiesa y declara lo siguiente sobre el pecado original. Para que no antes Vicente, toda la iglesia completa. Claro. Dice así nada más. Fíjate lo que dice. Qué importante. Si alguno no confiesa que el primer hombre Adán, no los muchos Adanes, el primer hombre Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido, e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y la indignación de Dios, y por tanto en la muerte, con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, el diablo, y que toda la persona de Adán, persona personal, el ser que actúa, persona es el ser que actúa en filosofía, por aquella ofensa fue mudada en peor según el cuerpo y alma, sea anatema. Y luego continúa diciendo, si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó solo a él, está hablando de una persona, y no a su descendencia, que la santidad y justicia recibida de Dios que él perdió, la perdió para sí solo, y no también para nosotros, o que manchado él por el pecado de la desobediencia, solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado, que es muerte del alma, sea anatema, pues contradice al apóstol que dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, y así todos los hombres. Pasó la muerte por cuantos todos habían pecado. Ahorita vamos a hablar de eso porque cuantos todos habían pecado, porque eso los confunde a veces. En Romanos 5:12 dice esto. Y continúa diciendo, si alguno afirma que este pecado de Adán, de él, que es por su origen uno solo, dice aquí claramente, uno solo, y transmitido a todos por propagación, no por imitación, está como propio en cada uno, y que se quita por las fuerzas de la naturaleza humana o por otro remedio, que por el mérito de un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, o niega que el mismo mérito de Cristo se aplique tanto a los adultos, esto es muy importante, como a los niños, por el sacramento del bautismo debidamente conferido en la forma de la iglesia, sea anatema. Por esto voy a decir ahorita por qué es importante que este pecado es perdonado a los adultos y a los niños, para que veas si era un solo Adán y si se transmitió el pecado. Bueno, y sigue diciendo, si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién salidos del seno de su madre, aun cuando procedan de padres bautizados, o dice que son bautizados para la remisión de los pecados, pero que de Adán no contrajeron nada del pecado original, que haya necesidad de ser expiado, sea anatema. Ok, y luego continúa diciendo, bueno, ya no, es que es lo mismo, vuelve a decir aquí, porque lo que dice el apóstol, por un solo hombre entra el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así todos los hombres pasó la muerte por cuantos todos habían pecado. Y dice, no debe entenderse de otro modo, sino como lo entiende siempre la Iglesia Católica.
Hemos leído aquí varias veces la palabra anatema, también, ¿va? Y sea anatema, y como Liz me dice, explica Sí, para te iba cada a palabra. preguntar yo, Ok. pero bueno, dije. Bueno, ¿qué significa anatema? Anatema es la excomunión o exclusión de una persona católica de su comunidad religiosa y la posibilidad de recibir los sacramentos. Y esto es dictada por la autoridad eclesiástica competente. O sea, todos aquellos que niegan esto están excomulgados de ipso facto. Están excomulgados de la iglesia. Están negando verdades de fe. De un libro realmente histórico, como lo dicen Humanis Generis, del capítulo 1 al 11, de nuestra historia y la historia de la salvación. Bueno, también leímos en este decreto que no fue solo la muerte y las penas del cuerpo a las que se refiere, las que le quitaron. ¿Por qué dice esto? Bueno, esto lo vimos en un video que también se llama, déjame acordarme cómo se llama, bueno, ahorita me recuerdo el nombre, donde hablamos de los dones preternaturales y que Dios le prestó al hombre. Ahorita me acuerdo y al final lo digo el nombre del video para que lo vean. Nuestro Señor, cuando creó, a nosotros como hombres nos creó, nos dio dones extraordinarios, muy por encima de la naturaleza humana. Los que son primeramente sobrenaturales, que sobrenatura es Dios, preternatura ángeles y natura hombre. Los sobrenaturales, que era la gracia, que por la gracia divina nos hacían participar a Adán y Eva de la propia naturaleza de Dios. Los preternaturales, que son comunes a los ángeles, como les dije. Uno, que era el dominio de sí, que se podían dominar a sí mismos. 2, la inmortalidad, que no iban a morir. 3, la impasibilidad, no podían sufrir. 4, perfecto dominio sobre los animales. Y 5, además de esos dones comunes, Adán recibió un magnífico don que es la sabiduría y ciencias muy excelentes, muy superiores. Y en aquel video hablo por qué las perdió Adán y por qué nos las perdimos nosotros. Y bueno, más o menos, más no me recuerdo el nombre del video, a ver si al final me recuerdo, para que lo vean. Al respecto de esto dice Santo Tomás de Aquino, como el primer hombre, Santo Tomás, uno de los padres de la iglesia, el doctor angélico, de los más grandes padres de la iglesia, que escribió la Suma Teológica. Dice Santo Tomás de Aquino, como el primer hombre, hablando de Adán, fue instituido en estado perfecto en cuanto al cuerpo, así también fue instituido en estado perfecto en cuanto al alma, para poder luego instruir y gobernar a los otros seres. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, en el número 96.1, dice esto. O sea que la sabiduría que tenía el hombre era especial, por eso digo, el pecado de Adán y Eva nos generó ese pecado, que ese es otro... ya me acuerdo, se llama, ¿qué es la mancha del pecado original? Lo pueden checar. Como ellos sí tenían la sabiduría y el dominio de sí mismos, su pecado fue mayor. ¿Sí? Algo que ya no tenemos nosotros, de eso estamos hablando ahorita. Bueno, en el momento de la ruptura de Dios o del hombre con Dios por la desobediencia del hombre, Dios en su infinita misericordia no le quitó los privilegios al hombre naturales, solo le retiró los dones preternaturales. Se les quitó la gracia santificante de sobrenatura y los dones que tenían de los ángeles, la impasibilidad de no morir, la sabiduría, el propio dominio del cielo, el dominio de los animales, todo eso lo quitó al hombre, ¿verdad? El hombre iba a pasar, ver la mancha del pecado original, directamente al cielo sin morir. Bueno, entonces le quitó los preternaturales, pero les conservó los naturales, o sea, la vida, los manos, la vista, el gusto, el oído, el tacto, lo que es humano, ¿verdad? ¿Por qué el pecado de Adán fue transmitido a todos los descendientes? Bueno, porque la justicia original fue un don de Dios. ¿Qué es la justicia original? Darle toda esa fuerza a Adán para que libremente pudiera decir pecar o no pecar. Entonces, porque la justicia original fue un don de Dios, era para toda la naturaleza, pero fue en la persona de Adán. Y él era cabeza de la humanidad, ¿verdad? Entonces, a él se le fueron dados estos dones, los perdió, vean ese video, y con él los perdemos todos nosotros, todos los dones preternaturales. Pero ya sabemos que como donde abundó el pecado, superabundó la gracia, como dice en Romanos 5:20, Dios en su infinita misericordia prometió un remedio para tal enfermedad en el protoevangelio. Y en el tiempo previsto él mandó a su hijo. Por lo que dice el misal romano, dice, oh feliz culpa que nos mereció tan gran redentor. Sin culpa no tenemos redentor, pues digo, sin Adán no hay culpa, si no hay culpa no hay que redimir, si no hay redentor, no hay nada. Es el inicio. No hay nada, es el inicio. Ok, bueno, veamos otra fuente que tenemos, es la Constitución Pastoral Gaudium et, Gaudiumet, Gaudium Spes, que es el título de la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II y fue aprobada por los padres conciliares el 7 de diciembre del 65 y promulgada por el Papa Pablo VI ese mismo día, ¿verdad? Esa dice en el inciso 22, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo, nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán. Entonces hubo un primer Adán y un segundo Adán. El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina. Entonces Adán perdió y la descendencia perdió, y el nuevo Adán, que es perfecto, imagen del Padre, ha devuelto, dice aquí, a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado, que es la gracia santificante. ¿Sí? Esa no la devolvió. Ahora, muchos ponen objeciones ahora, dicen,
es que ninguna responsabilidad moral es imputable a otro que no cometa algo. Si él no colabora, no se le puede imputar una responsabilidad moral. O que nadie puede culpar a un hombre de un pecado cometido por otro. Eso es lo que dice la gente. Pero, al respecto de esto, Santo Tomás de Aquino, ya hace muchos siglos, contesta, propone una síntesis, que él lo hace a partir de la distinción de un elemento formal, que es la carencia, como les decía, de la justicia original, la carencia, y otro, la concupiscencia, que vamos a hablar de ella en el pecado original. Para Santo Tomás, la presencia del pecado original en nosotros es por la naturaleza humana. No es porque yo como humano pequé, sino porque la misma naturaleza es mi misma naturaleza. Por eso se crea una sola naturaleza. Y esa misma naturaleza pasa de generación en generación hasta nosotros. Es la naturaleza. Bueno, Santo Tomás, la presencia del pecado original en nosotros es por la naturaleza humana, ya que la gracia de la justicia original, la que les digo yo, fue conferida a la naturaleza del hombre. Fue un don concedido a Adán, un regalo, algo que no merecía ni estaba en la naturaleza normal, en cuanto él era cabeza de todos nosotros. Y la pérdida de esta justicia original, la pérdida implica que ese don se pierda para todos nosotros. Por tanto, el pecado original o el pecado personal de Adán determinan una contaminación de toda nuestra naturaleza, de todos los descendientes. A esto se refiere el apóstol San Pablo cuando dice en la Escritura: Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos misericordia, dice en Romanos 11:32. ¿En cuál rebeldía? En que nuestra naturaleza ya no tiene la justicia original y ya carga con algo que se llama concupiscencia, que ahorita vamos a ver, y ya somos rebeldes por naturaleza, casi. ¿Se me explico? Por eso tanto pecado. Bueno, otros entienden, por ejemplo, la doctrina del pecado original como la afirmación de una condición universal de pecado, en la que se halla toda la humanidad. Pero no es así, porque dicha condición sería entonces solo para los adultos. El pecado original es el pecado que cometes actualmente. ¿Y los niños? ¿Por qué se tendrían que bautizar? Si ellos relacionan el pecado original, como dicen, es la condición universal de pecado de todos. Ok, no puede ser así, porque dicha condición sería solo para los adultos, por sus pecados personales, mientras que los niños solo podría estar por el pecado original. El niño se bautiza, por eso otra cosa que es muy importante que es que los niños tienen que bautizar, porque hay un pecado en él. Y dicen, no, es que tu pecado significa el pecado original. No se puede significar, porque los niños no tendrían por qué bautizarse. Porque ellos no han pecado. Ellos se bautizan porque en su naturaleza traen el pecado de Adán, que les quitó el don sobrenatural de la gracia santificante, el cual Cristo les devuelve. ¿Me explico? Bueno, sí, claro. Por eso, cuando San Pablo nos enseña que todos pecaron, esto es en cuanto todos somos partícipes del pecado de Adán. Cuando habla así San Pablo, el verbo pecar se refería al último pecado, al pecado original, y no a los pecados personales, cuando habla así el apóstol. Para San Pablo, la realidad de los pecados personales sería la demostración objetiva del hecho de que todo el género humano está dominado por la muerte. Y todos están dominados, porque cuando todos pecados, todos están dominados por la muerte. ¿Qué es la muerte? Esa concupiscencia de que te digo. No se puede reducir el pecado original al pecado actual de nosotros. Y es que no se podría explicar el hecho de que el pecado actual que cometemos sea anterior a la libertad perfecta del hombre. ¿Se explico? O sea, si yo no tengo libertad perfecta, que es el propio dominio de mí mismo, y con esa ciencia de sabiduría excelente, entonces mi pecado no sería, como te digo, el de Adán, que es más grave, un pecado real. Dice, no se puede reducir el pecado original al pecado actual, y es que no se podría explicar el hecho de que el pecado actual sea anterior a la libertad perfecta del hombre. ¿Cómo explicarían que el libre albedrío del pecador no haya estado nunca en una condición de integridad perfecta, que llamamos o dominio de sí perfecto? Pues esa solo la tuvo Adán. Mientras nosotros, por esa falta de integridad, dominio perfecto, o también dominio absoluto de nuestras pasiones, digamos, entonces no actuamos en libertad perfecta. Entonces no sería un pecado grave porque no actuamos en libertad perfecta. No sería un pecado que nos hubiera separado así de Dios. ¿Me explico? No actuamos en libertad perfecta, sino que actuamos dominados por la concupiscencia. Por lo que nos dice algo muy interesante San Pablo. Vamos a ver, esto no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, dice en Romanos 7, del 14 al 24. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Estamos vendidos al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si no hago lo que yo quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, el pecado que hay en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, a mi mano, mas el no realizarlo, puesto que no lo hago el bien que quiero, sino el obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, vuelvo a repetir, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, fíjate qué importante, aun queriendo hacer el bien, el mal es el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado,
que está en mis miembros. Importantísimo lo último que dice: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Ya es porque dice, todos están encerrados en la muerte. Porque este cuerpo cargado con la concupiscencia, con la tendencia al pecado, con la tendencia a las pasiones desordenadas de la carne, sin ese dominio de sí mismo, sin esa justicia perfecta, sin todos esos dones que tenía Adán, nos puede llevar a la muerte. Entonces, aquí está por qué todos pecaron y los lleva a la muerte. Se va a alcanzar el tamaño, si no, ahorita grabamos la segunda parte. Por esta razón no se puede confundir el pecado original del primer hombre Adán con los pecados actuales universales, porque la integridad o el pleno dominio propio como don preternatural lo perdió un solo hombre Adán y afectó a una sola naturaleza humana, a la de nosotros, a la cual pertenecemos todos. Yeah. Si quieres le paramos y le ponemos la segunda parte para que no se corte, porque ya marcó que se va a acabar y seguimos, que es un pedacito más. Está muy interesante, no se lo pierdan, porque vale la pena para sus hijos, para sus nietos, para la gente, para que no sean confundidos. Esto lo hago yo principalmente para que mis hijos luego no sean confundidos el día que yo no esté. Le paro y continuamos ahorita la segunda parte. Claro. Está riendo mi hermana porque le cortamos. Bueno, le paramos porque para que la segunda parte sea completa, nos quedamos diciendo que por esta razón no se puede confundir el pecado original del primer hombre Adán con los pecados actuales universales, porque la integridad que tenía el hombre o el pleno dominio que tenía el hombre propio de sí era un don preternatural que Dios le dio nada más a Adán y se lo dio para toda la naturaleza como cabeza, pero un solo hombre perdió ese don para nosotros, porque ese don estaba en la naturaleza humana, no en el ser como persona, en toda la naturaleza humana, y fue perdido y afectó a todos nosotros en la naturaleza humana a la cual pertenecemos todos, por lo cual al no tener nosotros esa integridad, ese dominio propio de nosotros, esa justicia perfecta, tiene que existir un solo pecado que haya derrumbado eso que es el pecado original de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, ahora sí podemos entender más claramente lo que dice el Dessinger 1501. Dice, si alguno afirma que el pecado de Adán le dañó solo a él y no a su descendencia, como hemos dicho, que la santidad y justicia recibida de Dios, ahí estamos hablando de la justicia perfecta, todos esos dones que le había dado Dios, la justicia recibida de Dios que él perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que manchado él por el pecado de desobediencia, solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado que es la muerte del alma, sea anatema, ¿ok? Volvemos a repetir, cuando dice transmitió todo el género humano, la muerte y las penas del cuerpo. Penas del cuerpo, pues hablamos de que ya vas a morir, antes trabajabas, pero trabajabas por gusto y con amor, participando en la creación con solo tu frente, van a parir las mujeres, se pierde la sabiduría esa y se pierde el dominio de uno de sí mismo, de dominar a los animales, todo se pierde. Entonces aquí está hablando de todo esto que acabamos de hablar en la primera parte, ¿verdad? El misterio cristiano, conforme al plan de Dios, contiene una doble misión, eso lo dice la iglesia. Escuchen, esto es clarísimo. El misterio cristiano, conforme al plan de Dios, contiene una doble dimensión. La universalidad de la salvación a partir del único Salvador y la universalidad del pecado a partir del único y primer pecador, refiriéndose al pecado original, del primer pecador, hablando del pecado de la mancha original. Y Adán y Eva son verdades de fe, puesto que forman parte de la unicidad del linaje humano, donde salimos todos, como se nos ha revelado en la Sagrada Escritura. La unicidad del linaje humano quiere decir que no hay poligenismo, sino un monogeísmo. De una sola naturaleza descendemos todos. Significa la unicidad, de ahí venimos todos. Veamos qué nos dice un sacerdote actual. Al respecto de esto nos dice el padre Jordi Rivero. Dice, el libro del Génesis relata verdades históricas y no pueden ponerse en duda los hechos que tocan los fundamentos de nuestra religión, como la creación de todas las cosas hechas por Dios, la unidad, ahí está la unicidad, la unidad del linaje humano, la felicidad original de nuestros primeros padres, la que tenían, el mandato de obediencia impuesto por Dios al hombre, la transgresión de este mandato por persuasión del demonio y la promesa del reparador futuro. O sea, el protoevangelio donde el Señor nos dice, nos ofrece que vendrá, el Dios Padre nos ofrece que vendrá su Hijo redimirnos y que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente y todo. Si no, pues todos se lo echan por tierra, no existe el primer evangelio, la primera buena nueva, si no hay pecado original, no hay nada que redimir, ¿verdad? Como decimos en la primera parte, ¿verdad? Fíjate que, como dice aquí, como la creación de todas las cosas hechas por Dios, la felicidad, dice, relata verdades históricas, el libro del Génesis relata verdades históricas, como lo vimos en la Humani Generis, que dice que anatema sea el que no diga que el primer capítulo del Génesis, el 11, es histórico, no es poético, ni es que es histórico. Bueno, y nos da 2 puntos el padre Jordi. Dice, Adán y Eva fueron las primeras criaturas humanas. Los primeros hijos fueron Caín y Abel, pero no los únicos, porque es que a lo mejor nadie ha leído completamente el Génesis. Incluso una hija tuya me preguntaba una vez, oye, ¿y entonces dónde salieron los demás seres humanos? Es que dice ahí, nos relata que después nació Set, que fuera como el tercer hijo de Adán, y nos dice que su descendencia hubo muchos hijos y muchas hijas, incluso se vivían 600, 300, 800 años. Ahorita vamos a dar una palabra en la escritura cuando se dejó de vivir ese tiempo. Bueno,
el autor del Génesis, porque nos habla de Caín, Abel y Set, pero si te recuerdas en la Sagrada Escritura, por lo general no se mencionan nombres de mujeres. Siempre la descendencia de fulano engendró a fulano, fulano. Bueno, entonces aquí no es una historia cronológica. No es que decir, nació primero Adán, luego Caín, luego Abel, y en medio hijas o hijos, no sabemos. Claro. Porque no es una historia cronológica de tiempo, de fechas. Sabemos que tuvo a a Caín, Abel y a Set. ¿Sí me explico? Y que hubo muchas hijas y muchos hijos en la descendencia, si no, ¿cómo se iba a poblar la tierra? O sea, él no escribió una historia cronológica. Su misión fue comunicarnos las verdades de fe que mencionamos anteriormente. Dice el padre Jordi, ¿hubo relación carnal entre hermanos? Pregunta, es lo que me preguntaba tu hija. Necesaria y forzosamente. Seto, Caín tenían que haber tenido relaciones carnales con alguna hermana. Lo que pasa es que hoy en día nuestra supuesta moral perfecta, perfeccionada, que ni está ni perfecta, ni moral, ni perfeccionada, que está para la basura, digo de muchos, pero bueno, por nuestra supuesta moral perfeccionada, sí fue perfeccionada por nuestro Redentor, por el Señor, pero nosotros la hemos desperfeccionado. Bueno, pareciera una aberración que hayan tenido relaciones sexuales, pero el Creador y Señor de nuestras vidas es el dueño de la historia y es quien rige y ordena y pone límites a las conductas humanas. En los momentos históricos oportunos ha hecho cosas que nosotros diríamos, ¡ay, eso no! Por ejemplo, Abraham tuvo a su hijo Ismael de Agar, de la sirvienta, no de la esposa. Y el Señor no lo regañó. Lo premió prometiéndole a Abraham formar una nación de ese descendiente de Ismael, y formó una nación. Bueno, en esos tiempos se permitía, cuando Dios pone, Él es el que pone y dispone de los tiempos, porque nos conviene, porque nos daña o no nos daña, Él es el Padre de todos, un buen Padre. Bueno, pues así Dios, con el fin de realizar un bien trascendente, en este caso sería la propagación de la especie humana, puede permitir y aún puede querer prescindir de una norma moral que es ahora, que ahora es muy necesaria, puede prescindir de esto para la sana convivencia, una norma moral para la sana convivencia, nuestro Señor puede prescindir de ella. Claro. Al principio, la multiplicación de la especie tuvo que realizarse entre los mismos familiares forzosamente, aunque de distintos linajes. Por ejemplo, del de Set y del de Caín. Esto lo comenta uno que se llama Monseñor Straubinger, que no fue del agrado de Dios, porque dice en la Sagrada Escritura que los hijos de las mujeres de la raza de Caín corrompieran los hijos de Dios, que eran la raza de Set. ¿Sí te acuerdas que Caín se fue y le dijo, Señor, márcame por si me encuentro otro? Y dicen, ¿y a quién se iba a encontrar? Bueno, es que ellos sabían, Caín, Abel y todos ellos sabían, pues no eran nada más Adán y Eva y Caín supuestamente, y no le iban a platicar a su hijo que iban a ser toda descendencia, la promesa de Dios que iba a multiplicar. Claro. Entonces él sabía que se iban a multiplicar su papá y sabía que iban a vivir cientos y cientos de años. Entonces, ¿con quién me puedo topar? Bueno, con uno de los hijos o hijas de los hijos de mis hermanos que me tope algún día me vayan a matar. Claro. Porque yo estuve en desacuerdo y maté a su tío de ellos, Abel. ¿Sí me explico? Entonces, estos eran los hombres a los que tenía miedo que lo mataran. Claro. No que hay otros linajes, que había unos en Asia, unos en África, eso no puede ser cierto, porque lo condena la Iglesia Católica. Eso se llama poligenismo y es un monogenismo. Una sola naturaleza creó Dios, de ahí se desprende Eva y luego todos nosotros. Porque la misma naturaleza de Adán sacó a Eva de la costilla. Es una sola naturaleza creada humana. ¿Vale? Bueno, eso que conocemos que a nuestro Señor le gustaba, por ejemplo, que se casaran, dice que no le fue de agrado que las mujeres de la raza de Caín corrompieran los hijos de Set, o a los hijos de Dios. Lo que hoy llamaríamos matrimonios mixtos entre infieles y fieles, que tampoco le gusta mucho al Señor, que se case un católico con un testigo puede haber muchos problemas. Los ricos no le gusta, bueno. Además, hay un dato científico, históricamente ya científico de la ciencia, que afirma que los casamientos entre hermano y hermana primitivamente no tenían ningún riesgo de deformidades. No lo tenían, esto científicamente lo pueden investigar, que perjudicaran a la descendencia, porque las mutaciones malas necesitan tiempo, por lo que después de muchas generaciones fue necesaria la ley moral contra el incesto que hizo nuestro Señor. Tengo otro video que se llama Sexo, Vocación del Hombre en el Plan Divino, donde hablo cómo se va cada vez más echando a perder nuestra esencia, se va, dice el Señor, adulterando, y esa adulteración, si la unes a otra adulterada, sale algo malo. Entonces vienen cosas malas. Los primeros eran naturales, por eso incluso los primeros vivían 700, 800 años, pueden leer el Génesis, no lo estoy mintiendo yo, y ahí viene 300 años, 400 años vivió fulano tal, hasta que el Señor le redujo. Lo voy a leer de una vez, aquí tengo la Biblia. Voy a leer cuando le redujo el tiempo, porque dicen, ¿y por qué ahora vivimos tan poquito? Dice aquí, en Génesis 4, capítulo 4, versículo 6, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Es donde dice el Padre, Dios no estuvo de acuerdo en que se mezclaran los hijos de Set con los hijos de Caín, con las hijas de Caín, los que estaban en desobediencia, que habían estado contra Dios, que habían asignado a su hijo con los hijos de Dios. Bueno, pero vean lo que dice aquí, tomaron por esposa aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre,
porque no es más que carne, que su vida no pase de los 120 años. Es palabra de Dios. También por eso la vida se acortó. ¿Sí me explico? La vida antes era más y tenían muchos hijos e hijas e hijos e hijas. Incluso, no me acuerdo qué pasa que en la Sagrada Escritura se habla de unas hijas a Noé, que tuvieron, no había ya descendencia en el mundo, no, pero no de Noé. Sí, no me acuerdo, si no ahorita buscamos el capítulo y el versículo exacto donde dice que las hijas emborracharon a su papá y tuvieron relaciones sexuales con el papá. Una vez que él estaba tomando no se dio cuenta y de ahí vienen dos descendencias. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, sean según su familia, según papel. Porque hay momentos en que Dios permite esto, para que se reproduzca. O sea, la idea de Dios no era nada más Adán y Eva, era los bendijo y multiplíquense por el mundo. Lo mismo que hacemos nosotros con matrimonio. Yo tengo hijos para dos razones. Una, para crear aquí en la tierra ciudadanos para el cielo. Y dos, para llevarlos y guiarlos al cielo. Claro. O sea, hacer más grandes los ciudadanos del cielo. ¿Verdad? No sé dónde está exactamente, pero bueno. A ver. Si no, en otra ocasión se los digo. ¿Verdad? Pero para que vean que no es no es mentira. Todo está en la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Entonces la ciencia afirma que no había problema que tuvieran relaciones sexuales entre hijos e hijas. A Dios no le agradaba que estuvieran la raza de Caín con la raza de Set unidas, aunque tuvo otros más hijos e hijas que les llamaban hijos de Dios, y los otros estaban peleados con Dios, como decir así, porque por el pecado del primer homicidio que hubo, que fue el de Caín con Abel. Bueno, ahora, por último, si hay aún duda de la verdadera existencia de un solo hombre, si hay duda, después de todo hemos hablado de un solo hombre llamado Adán, del cual procedemos todos, porque ya lo dijimos con Humanitas Generis, con la encíclica, ya lo dijimos con los Dessinger escritos por la Iglesia, ya lo dijimos con el Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo dijimos con padres de la Iglesia, incluso aquí he notado, pero ya se lo llevó sobre varios padres de la Iglesia, que a principios de la Iglesia hablan sobre mira, se lo llevó ahí. Y hablan sobre Adán y Eva. Bueno, son 4 o 5, Tertuliano, San Cipriano, varios. Hablan de esto porque es un dogma real. ¿Verdad que sí existieron Adán y Eva? Es un dogma de la Iglesia. Varios padres de la Iglesia hablan, no tengo los nombres, se los he anotado, pero bueno. Si tienen duda, porque muchos dicen hermanos separados, no, lo que diga la Sagrada Escritura, no lo que digan las encíclicas, lo que diga, porque eso no puede rebatir un hermano separado. Pero para ellos y para todos nosotros los que tengamos duda, les voy a leer Romanos 5. Dice así: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, un solo hombre entró el pecado en el mundo, un solo hombre entró el pecado en el mundo, lo repito porque es muy importante. Un solo hombre. Y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, que es lo que te decía, nos encerró a todos en pecado por estar con misericordia por la concupiscencia. Porque hasta la ley, dice, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputó no habiendo ley. Con todo reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, seres históricos, reales, personas, el ser que actúa, desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, una transgresión semejante a la de Adán, no la de todos, la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito uno solo murieron todos, cuánta más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y continúa diciendo, y no sucede con el don, como con las consecuencias del pecado de uno solo otra vez, porque la sentencia partiendo de uno solo, dice otra vez, lleva a la condenación, más la obra de la gracia partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo, vuelvo a repetir, reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Así pues, vuelve a repetir, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justificación de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Adán era cabeza, si Adán no hubiera pecado no había bronca. Después de pecar Eva, el problema fue que pecó Adán, en el cual la naturaleza estaba para repartirse a los hombres del mundo. Dice, todos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Voy a leer por último en Lucas 20, no lo voy a leer completo, porque le corté porque está muy largo, pero Lucas 3, del 23 al 38, dice así, tenía Jesús al comenzar unos 30 años, no tenía 30 años exactamente, no, unos 30 años, que es otro tema, y era según se creía hijo de José, hijo de Eli, aquí te digo, no se mencionan nombres de mujeres, hijo de José, hijo de Eli,
hijo de Matatat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum. Y me voy a brincar de este versículo hasta el 37, porque son muchísimos nombres. En el 37 continúa diciendo esto es lo importante, fíjense, ya al final dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jaret, hijo de Malalel, hijo de Cainam, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por si no les basta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Adán, hijo de Dios. En cuanto a la carne, 100% hombre y 100% Dios. Si ni así fuera, entonces, me explico, ni nuestro Señor ni hubiera tenido necesidad de redención en el mundo, ni nuestro Señor hubiera venido, ni hubiera tenido, porque por 3 causas vino las principales, no por la que dice el presidente, que pasa, los pobres, para eso no vino. Las 3 principales causas por las que vino nuestro Señor fue la primera y la más principal, restituir el honor ofendido a su Padre por un hombre que habían hecho con estricta justicia perfecta, con dominio de sí mismo, lo que les decía, con capacidad de sabiduría e inteligencia, con todo lo que tenía, no tenía necesidad de pecar, no tenía las tendencias que tenemos nosotros. Bueno, para satisfacer por esa justicia perfecta que Dios le había permitido a ese hombre para que pecara un libre albedrío perfecto, con su libre voluntad, entonces no habría necesidad de ninguna redención y no habría necesidad de que nuestro Señor hubiera venido a redimir o a resarcir el honor que su propia criatura le hace a su Padre. Fue la principal. Para si les sabes capaz desde este lugar, unido a esta carne, a esta raza, por eso hijo de Adán, hijo de Dios, desde esta carne, siendo Dios y hombre, yo puedo restituir, reparar la ofensa que te hizo la primera criatura, porque dice, todo fue hecho por él y para él, todo fue hecho por Cristo y para Cristo, y algo de lo que fue hecho por mí, para mí, mi Padre, te falta, yo lo redimo, y esa fue la primera intención. ¿Sí me explico? Primero su papá, primero Dios Padre, la segunda, para salvarnos, y la tercera, para enseñarnos a vivir el camino al cielo. Entonces no podemos decir que Adán no existió, que Eva no existió, es una herejía, está condenada, aquellos no lo enseñan, como dicen, en institutos católicos o no católicos, en ninguna parte, porque van en contra de la Santa Iglesia Católica y dice, sea anatema, y el anatema es la excomunión o separación de la Iglesia. ¿Verdad? Entonces, pues a mí se me hace muy importante este tema. Muy claro. Lo hice a partir de que un cuñado, que saludo, Fernando Rueda Urrea, él fue el que me abrió los ojos, me dijo, oye, fíjate que estaba viendo un sacerdote, no digo cuál para no meter nombres, pero me dijo Fernando, mi cuñado, y él habla de que Adán era como Adanes, como que no existió, cosas raras. Le dije, mira, y por algo salió este tema, se fue hace 3 o 4 días que mi cuñado me dijo, mi hermano ya me había dicho que tenía comentarios en YouTube que si Adán y Eva existía, pero como teníamos otros temas más, pues según nosotros, no sabemos por cuál empezar. Hay muchos miles. Y entonces dijo mi hermano, bueno, si tu cuñado te está diciendo, aquí me están preguntando en YouTube, hagamos un tema para quitarnos esa duda y quitar la duda a nuestros hijos, y esto va a quedar grabado para mucho tiempo. Que no dejemos que, pues, el enemigo nos confunda, ¿verdad? Porque es una incongruencia total, tanto espiritualmente como intelectualmente. Entonces, pues, digo, somos seres pensantes. Ya si no tienes fe, por lo menos viéndolo por lógica, ya utilizas la lógica. Y es que pues, tenemos escritos que nos dejaron, o sea, tenemos que investigar, no sacar. Esa es la ventaja de la Iglesia Católica. Y como te hablo, a lo mejor los nombres se me perdieron. Bueno, de algunos padres de la Iglesia de hace 500, 700, 800 años, lo bueno es que tenemos tradición. No lo tienen los hermanos separados, Ellos de dónde sacan de la iglesia primitiva, unida al Señor Jesucristo, ¿de dónde lo sacan? No tienen. Nosotros tenemos esa bendición. Claro. Pero hay que estudiar entonces el catecismo, prepararse, la Biblia, las encíclicas, el Código de Derecho Canónico, para que no nos cotorreen. Porque lamentablemente los sacerdotes son humanos. Tienen una dignidad hermosísima que los invito a ver, una tan grande que no tienen ni idea que ni un ángel le llega. Los invito a un video que se llama La gran dignidad del sacerdote. Pero como humanos también tienen una razón y a veces se equivocan. Claro. Y como dicen, hasta el mejor se le van las cabras, cazadores se le van las diablas. No, a las cabras a ti. A las cabras a mí se me van al monte. Se van al monte. No, el mejor cazador se le van las cabras. Así es. Y somos humanos. Y no estoy enojado, porque es que hablas muy enojado. No estoy enojado. Sí, soy. Sí, es de grito. Pues, a ver, Liz, ¿qué opinas tú sobre esto? No, pues se me hace un tema muy interesante y creo que a todos nos va a servir mucho, incluyéndome. Sinceramente, cada tema que tocas, cada tema que Dios o el Espíritu Santo los pone a tocar. A fuerza de amor. A investigar. A fuerza de tenemos amor. que volver a estudiar. Claro, Nosotros nos sirve más porque volvemos a refrescar todo aquel conocimiento que nos dieron en la escuela. Volver a estudiar para tener las bases correctas y no regarla. confundir, porque es un peligro tremendo
yo creo que uno de los peores Pues un pecados, pecado muy grave. Estar confundiendo con una sola persona que confundas. Imagínate cómo se riega por todo el mundo. O sea, la bronca es que lo ven y ya no lo vuelve, ya ya no es- vuelve a ver tu Dios, y tú en otro dices, y me se equivoqué, quedaron y ya no, con se quedaron con esa esa idea idea. para toda la vida, y los hijos y los nietos y la familia, y se corre como un veneno. Entonces, pues qué bueno Qué bueno que Dios nos pone a hacer esto. Bendito Dios. Entonces queda muy claro, Adán y Eva sí existieron, fueron nuestros primeros padres, de ahí sale el pecado original, de ahí viene la redención de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras criaturas, por orden de Dios, se tuvieron que reproducir a través de ellos mismos, porque hay una sola naturaleza, como nos dice Humanis Generis, una sola naturaleza. Yo les leí algunas partecitas, pueden leerla completa, y es más, les recomiendo que lo hagan. ¿Verdad? Entonces, pues son dogmas de fe, es un dogma de fe. Claro, es un dogma de fe, y con todas las bases, con toda la... Ortodoxia, se llama. ¿Qué es? Nunca se ahorita. Por ejemplo, yo no puedo hablar, si algo que les digo de la escritura contradice el magisterio, si algo del magisterio contradice, lo que yo les digo del magisterio es contrario a lo que dice la Sagrada Escritura, es que están para complementarse las tres. Es un solo depósito de fe dado a la Iglesia Católica, por eso, para que ellos analicen y nos digan. Ellos son los que nos están diciendo. No es la opinión de Vicente, jamás. No me atrevería. Le pido a Dios que me dé la gracia de no atreverme a decir mi opinión personal sobre asuntos tan serios, sino investigarlos conforme nos dice la Santa Iglesia Católica. Formar a nuestros hermanos. Pues saludos. Aquí quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos a todos los que también, y que sean muchos más, y que bueno, los invitamos a compartir este tipo de videos. Compártanlo, cliquen, evangelicen, suscríbanse, digan a la gente que suscriba al canal. La pena, la verdad es que en vez de estar perdiendo el tiempo en tonterías, vamos a ver cómo podemos lograr regresar a la casa paterna con la frente en alto, con conocimiento. Un católico ignorante, pues sinceramente, seguro protestante, y hay mucho que conocer. Se me brata la traba, como dicen, se me traba la lengua. Sí, ya andas bien atado. No es cierto. Bueno, pues muchas gracias. Es el último de los días del año, pues que pasen muy feliz año, que el año que entra le echamos más ganas a conocer nuestra fe, que le echamos más ganas a defender nuestra fe sin miedo, con todas las cosas malas que nos vienen, hay muchas situaciones muy, muy fuertes. Hay que defender siempre la vida, hay que defender siempre la familia, como Dios la constituyó, hay que defender los matrimonios, hay que defender las leyes que Dios nuestro Señor nos puso, ¿verdad? Como buenos cristianos, eso los invito, y saludos a todos, un fuerte abrazo a todos, y mandé saludos nomás a Fer Rueda Urrea, pues también a Elena Margarita, su hermana, a Eduardo Rueda Urrea, a Quique, a Pedro, a todos, y por mi casa, por mi parte, a todos, y a todos los amigos de David Antonio Orozco, todo, traen, tengo muchos amigos, todos saben que los quiero, y a todos les mando un abrazo. A David. Así es. Bueno, pues nos despedimos en esta ocasión, y para ver la próxima, a ver si ya está Enrique, su amigo claro Quique. que sí, Amigo Quique ya esté bien, sigan pidiendo por ahí. Claro que ya sí. Y por aquí nos veremos. Muy pronto. Si Dios quiere. Compártenlo, y hacen mucho bien al compartirlo. Nada más le dan un clic, lo pasan por WhatsApp, se puede pasar a contactos. Es muy y si sencillo. quieren cortar alguna parte, bueno, sin sacar de contexto, interesante, o ustedes mismos subieron su página partes de este video, nosotros no tenemos nada de derechos de autor, nada de esas cosas, nada. Todo es para todos, todo gratis, se nos dio gratis, hay que darlo. Claro. ¿Verdad? Sí, bueno, entonces despiden ustedes, su amiga Liz y su amigo Chente. Bye. Hasta la próxima.